Bienvenido al canal Calm Analytics. Boris Tessenhausen con vosotros. Hoy, 22 de diciembre, tendremos una edición muy movida. Entonces, en este episodio, los servicios especiales ucranianos llevaron a cabo una operación especial única en el aeródromo de Lipetsk. Entraron en los hangares sin ser detectados y destruyeron 2 aviones. Élite de las fuerzas aeroespaciales rusas. Una semana negra para la aviación rusa. Como en solo 7 días, Putin perdió aviones y barcos por valor de 700 millones de dólares. El Mossad ucraniano llegó hasta un general del Estado Mayor de la Federación Rusa. A este arquitecto de la guerra literalmente lo destrozaron en pleno centro de Moscú. Declaraciones extrañas desde Washington sobre Putin como pacificador. Mientras tanto, Putin está desarrollando una escopeta espacial, un arma que con metralla es capaz de destruir Starlink en órbita y enterrar toda la cosmonáutica mundial. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Comenzaré con una operación única de la GUR, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Esta noche, saboteadores se infiltraron en una base aérea militar en Lipetsk y quemaron 2 cazas rusos, un Su-30 y un Su-27. El costo total aproximado de los 2 cazas dañados, $80 millones, y de hecho lograron quemar el Su-27 y el Su-30 con los números de matrícula 12 y 82. Gracias a una preparación y planificación tan meticulosa, nuestros especialistas planearon esta operación durante 2 semanas. Para esta operación estudiaron la ruta de patrullaje, el horario, los turnos de los centinelas y lograron infiltrarse en este objetivo militar. Además, los aviones no estaban estacionados al aire libre, sino en hangares. Por lo general penetraban. En el hangar filmaron el interior del avión y quitaron los números de cola. Mira este vídeo. Consiguieron incendiar los vehículos y, lo más importante, abandonaron el aeródromo sin problemas. Maravilloso. Además, calcularon puntos ciegos y ventanas de tiempo. Y esto no es solo un aeródromo en Lipetsk. Este Lipetsk 2 es un centro de élite. Esta es una especie de arma superior rusa. En este aeródromo se entrena a los pilotos para que puedan volar nuevos tipos de aeronaves. Su-30 SM, Su-34, Su-35, desarrollo de tácticas de combate aéreo. Los equipos acrobáticos halcones de Rusia también tienen su base allí. Entré en los canales locales de Telegram de Lipetsk y en los comentarios reina simplemente el caos. Es una locura. Ahí está la negación, ira y búsqueda de culpables. Al principio hablaban de supuestos ejercicios o un incendio, pero cuando todos entendieron que no se puede ocultar una aguja en un saco, cuando ya las familias que viven cerca, en la ciudad militar, contaron todo, empezaron a escribir. ¿Cómo pudo un grupo de sabotaje y reconocimiento entrar en un objeto tan restringido? ¿Dónde está la seguridad? ¿Qué está pasando? En fin, Kirill Budanov, jefe de la inteligencia militar, le envía un caluroso saludo. Y en general, Rusia está teniendo una semana negra para la aviación y la marina. Les recuerdo que Ucrania, solo en los últimos días, destruyó un MiG-31 en Crimea. Esto ocurrió el 18 de diciembre. El portador de Kinzhal, este MiG-31, 2 Su-27, también en Crimea en el aeródromo de Belbek el 19 de diciembre. Y ahora un Su-30 y un Su-27 en ese aeródromo de Lipetsk 2. En total, Rusia ha perdido aviones por un valor de unos $200 millones en una semana. Esto es muy, muy serio. Y eso sin contar el costo de los misiles que estaban colgados en los pilones de estas aeronaves. Y añada aquí también
Además, el más moderno buque patrullero Rasul Gamzatov, que fue atacado y dañado en el mar Caspio. Su costo es de 120 millones de dólares. Y el submarino de la clase Varshavianka, que fue destruido por drones submarinos en Novorossiysk, y su costo es como mínimo de 400 millones de dólares. Y además, no se trata solo de dinero, pueden tardar años en construir un submarino. Ahora, debido a las sanciones, 3 o 4 años para poder ensamblar al menos algo parecido. En total, según los cálculos más conservadores, se han destruido aviones y barcos por un valor de 700 millones de dólares en la última semana. Un muy buen periodo de cosecha, pero eso no es todo. Hoy, drones ucranianos atacaron el puerto de Tamán. Allí hay un gran incendio, arden terminales petroleros, depósitos, y también se han dañado los muelles. Los drones ucranianos no quieren que Rusia exporte petróleo, obtenga ganancias y que ese dinero se destine a la guerra. En resumen, hoy los drones ucranianos incendiaron un oleoducto de fuel oil, un petrolero y 2 muelles de carga de petróleo. Simplemente una buena captura. Pero eso tampoco es todo. Eso tampoco es todo. Esto lo dejé para el final. En Rusia, durante la última semana, de nuevo, los criminales de guerra están muriendo como moscas. Se ha confirmado la muerte de otro criminal de guerra, el teniente general Fanil Sarbarov, tras la explosión de su automóvil. Justo en Moscú, en la calle Yasenevaya, al sur de la capital rusa, explotó un automóvil, con este criminal de guerra. En fin, la cronología: el general se sube al coche, el coche empieza a moverse y ocurre una explosión. Sarbarov sufre heridas gravísimas, pero lograron llevarlo al hospital a tiempo. Por partes, al parecer, allí fue donde falleció. Qué lástima. Digámoslo claro, al general simplemente lo destrozó la explosión, y también a los rescatistas. Claramente estaban cumpliendo alguna especie de misión. Recoge al general y recibe un diploma. No es un general de escritorio, es una de las figuras clave en la planificación de la guerra, y no solo de la guerra en Ucrania. Es el jefe de la Dirección de Preparación Operativa del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Es como el cerebro del ejército. Su dirección es responsable de cómo exactamente las tropas rusas luchan, cómo se llevan a cabo los ejercicios, cómo se coordinan las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. En términos simples, es él quien toma la orden política de capturar Kupiansk o tomar Kiev en 3 días y la convierte en planes y mapas concretos. Tiene un historial bastante serio. Participó en las 2 guerras de Chechenia y planificó operaciones en Siria precisamente cuando la aviación rusa borraba la ciudad de Alepo de la faz de la tierra. Y por supuesto, en Ucrania también se destacó, entre comillas, pero por todos los crímenes tendrá que rendir cuentas. Los medios rusos intentaron al principio presentar esto como un trágico incidente, pero nosotros, ustedes y yo, sabemos que el Mossad ucraniano alcanzó a este monstruo. ¿Saben qué es lo interesante aquí? Estos criminales de guerra puede que no lleguen a La Haya, pero todos ellos, sin duda, terminarán en el infierno y en el concierto de Kobzon. Es decir, al menos muchos de ellos, seguro. Ahora imaginen el ánimo entre la cúpula militar rusa. Este está lejos de ser el primer caso en el que ni la seguridad ni el FSB pudieron hacer nada, no lograron prevenirlo. Recuerden al general Kirillov, al que mató un patinete, o mejor dicho, un artefacto explosivo en el patinete. Tenía seguridad justo allí, le acercaron el coche a la puerta, pero el patinete resultó ser más astuto. Creo que después de aquel incidente con el general Kirillov, los generales rusos probablemente simplemente se apartan de esos patinetes en todas direcciones. Así que escóndanse en el trigo, vampiros. Van a ir por todos. Y ahora sumen a esto los acontecimientos recientes. La desaparición del general Kuzovlev, quien le informó a Putin sobre la toma de Kupiansk y la eliminación del comandante de la PMC española, Orlov. Es decir, caen como moscas, en masa, usando el lenguaje de la propaganda rusa, sobreviven negativamente. Y, les recuerdo, en cada emisión tenemos una colecta importante para nuestros defensores, para aquellos que envían a estos monstruos al lugar donde realmente pertenecen. Hoy la colecta es para el legendario 20º
Cuarto Batallón de Asalto Aidar para el NRC, el complejo robótico terrestre Terricón, que ahora Aidar está usando en la dirección de Zaporillía, defendiendo con éxito. Y el NRC Terricón, el complejo robotizado, es simplemente una supermáquina. Puede levantar hasta media tonelada de carga, evacuar heridos, transportar municiones, llevar alimentos, limpiar áreas e incluso puede funcionar como una pequeña excavadora o bulldozer si se le coloca la pala adecuada. Es una cosa muy necesaria incluso para trabajos de ingeniería de campo. Simplemente, realmente, wow. Y para Aidar, ahora este complejo es sumamente necesario. Por eso, amigos, se los pido mucho. Apoyemos la colecta para nuestro legendario Aidar. Ellos grabaron un mensaje para ustedes, por favor escúchenlo. Ми, бійці Айдару, зараз працюємо на Запорізькому напрямку, де кожен день вирішує, хто повернеться додому. Щоб виконувати завдання без втрат, нам критично потрібні наземні роботизовані комплекси. Вони рятують поранених, доставляють боєкомплект і працюють там, де боєць просто не пройде. Борисе Тізенгаузене, звертаємось до вас та вашої аудиторії. Допоможіть нам зібрати те, що зберігає життя. Дякуємо кожному, хто долучиться до збору. Слава Україні! ¡Героям слава! Слава Айдару! ¡Айдару слава! El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, hay Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y saben, a cada uno de ustedes, personalmente siempre les digo un enorme gracias. Simplemente son increíbles. No se imaginan la ayuda que están brindando a Ucrania y a nuestros defensores. Ya hemos ayudado a cientos y cientos de nuestros defensores de diferentes unidades. Gracias por su apoyo. Si de repente no ven los datos aquí, siempre hay un código QR. A través de él también pueden acceder a la colecta. Y pasamos a Mordor directamente, a lo más profundo de los pantanos. Moscú, siguiendo a Washington, desmintió la información de Reuters sobre los planes de Rusia de apoderarse de toda Ucrania y atacar Europa. Y esto lo declaró Peskov. Pero con estos todo está claro. Peskov dijo lo siguiente. Esto es del tipo, en la ONU, en la situación actual, cuando la inteligencia hace algunas suposiciones, investigaciones o conclusiones erróneas, esto no corresponde en absoluto a la realidad. Es decir, Rusia dice que no tenía intención de apoderarse de toda Ucrania y mucho menos de conquistar Europa. ¿En serio? Solo quiero recordar que hace poco, la directora de Inteligencia Nacional de Tulsi Hubbard, también calificó de mentira el artículo de Reuters que se basaba en datos de fuentes en la inteligencia estadounidense. Ella declaró que a través de este tipo de publicaciones quieren involucrar a Estados Unidos en una guerra con Rusia. ¿En serio o qué? O sea, niegan que Rusia planeaba apoderarse de toda Ucrania y solo mencionan el Donbass. Quieren detenerse en el Donbass. Bueno. No pensé que algún día vería el momento en que el Kremlin y la Casa Blanca justificarían simultáneamente a Putin. Él no quería apoderarse de toda Ucrania. En ningún caso pensé en atacar Europa. Vamos a averiguarlo. Si Putin no quería apoderarse de toda Ucrania, sino solo liberar el Donbass, ¿qué hacían sus tropas cerca de Kiev? ¿Qué hicieron cerca de Kharkov, cerca de Chernigov, cerca de Gerson? ¿Qué hicieron? Se perdieron y no sabían dónde estaba Donbass. Les recuerdo, ellos entraron en general. Una parte de las tropas rusas entró desde el norte, desde Bielorrusia, iban directamente hacia Kiev, supuestamente para llegar al Donbass. Para eso, desde el norte tendrían que haber cruzado toda Ucrania así y luego irse al este. Pero todos se empeñaban. Por alguna razón iban hacia Kiev desde diferentes direcciones. Y también les recuerdo que, si solo necesitaban el Donbass, ¿por qué Putin y Medvedev declaran constantemente que Odessa es una ciudad rusa? Cita de Medvedev. Odessa, vuelve a casa, te hemos estado esperando. Un auténtico tonto, como dirían en Odessa. No han estado esperando, lo que han hecho es hartarse ahí. El berserker alcohólico, en sus fantasías etílicas, sueña constantemente con cómo toma Odessa. Pero todo este tiempo lo único que ha logrado tomar es Finlandia, y ni siquiera una sola botella, y sin acompañamiento. Por cierto, Medvedev ha publicado en varias ocasiones algunos mapas del futuro de Ucrania, donde toda la línea costera, Odessa, Mykolaiv, Gerson,
está pintada con los colores de Rusia y Ucrania queda así, diminuta. Un pequeño islote alrededor de Kiev, sin salida al mar, por supuesto. Dicen que han estado esperando. ¿Han visto algo así? Han estado esperando tanto por Odessa, soñando con volver a casa, que ya llevan más de una semana, la segunda semana, aterrorizando Odessa y la región. Literalmente hoy, durante el día, lanzaron bombas aéreas guiadas por cohetes sobre Satoka. Día y noche están aterrorizando Odessa. Aprovechando la ocasión, odesitas, queridos, resistan, estamos con ustedes. Toda Ucrania, creo que todo el mundo. Aquí en los comentarios seguro verán palabras amables. Ahora, sobre el tema de que no planeaban atacar a Europa, ¿sí? Bueno, y el jefe de inteligencia nacional dice que todo eso es mentira. ¿En serio? ¿Acaso cortaron el internet en la Casa Blanca, como pronto lo harán en Rusia? Déjenme ayudar, tal vez, si no hay internet. El 22 de abril de 2022, después de la invasión a gran escala, el encargado de funciones, el comandante en funciones del Distrito Militar Central, Rustam Minikayev, declara, cito, la segunda fase de la operación especial. Una de las tareas del ejército ruso es establecer el control total sobre Donbass y el sur de Ucrania. Esto permitirá asegurar un corredor terrestre hacia Crimea, así como influir en los objetos vitales de la economía ucraniana. El control sobre el sur de Ucrania. Esto es otra salida hacia Transnistria, donde también se observan hechos de discriminación contra la población de habla rusa. Es decir, reconocían oficialmente que su objetivo era cortar a Ucrania del mar, tomar Odessa y unirse con el contingente ruso en Transnistria. Les recuerdo, eso es Moldavia. Así es como decían que no querían atacar a Europa. Pero Internet lo recuerda todo. Y sí, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin gasta enormes recursos, sino que también desenmascaramos mentiras como estas del grupo dictatorial. Además, recordamos a quienes tal vez lo hayan olvidado cuáles eran los objetivos iniciales de Putin. Así que suscríbanse. Pero no todos en Estados Unidos piensan que el calvo chacal de papel es en realidad un ciervo tierno e inofensivo. En el Congreso han pedido detener los buques petroleros rusos y proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin rechaza el plan de paz. Cito: Estados Unidos debe aumentar la presión sobre Putin en caso de que rechace el plan de paz del presidente Donald Trump, declaró el senador republicano Lindsey Graham. Si él dice que no, esta vez espero que el presidente Trump haga lo siguiente: firme mi proyecto de ley sobre aranceles del 500%. Para los países que compran petróleo de la Federación Rusa, reconocerá a Rusia como un país patrocinador del terrorismo por el secuestro de 20.000 niños ucranianos. Y detendrá los barcos que transporten petróleo ruso sancionado, como se hace en Venezuela, dijo el señor Graham en una transmisión de NBC News. En primer lugar, muchísimas gracias a Lindsey Graham por recordar a los niños ucranianos secuestrados. Y a todos los que apoyan a Ucrania, sé que Ucrania tiene muchos aliados en Estados Unidos y que las ideas sensatas se escuchan constantemente. Bueno, en segundo lugar, hay un punto importante. Putin nunca dirá que no. Él dirá, estamos de acuerdo, pero así es como lo dirá Putin. Y luego empezará a hablar de algunas causas fundamentales, que Ucrania debe renunciar a su ejército y a sus armas, entregar territorios a Putin y así sucesivamente. Y también, según las palabras de Lindsey Graham, será necesario cambiar radicalmente el plan de acción y entregar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance, Tomahawk, para que las fuerzas ucranianas puedan atacar las fábricas rusas de producción de misiles y drones. Ya lo he dicho probablemente 100 veces que nuestra querida Europa y nuestros socios de ultramar tienen una oportunidad única. Ahora, con manos ajenas, con las manos de Ucrania, destruir las capacidades de producción, destruir los elementos del complejo militar industrial de la Federación Rusa, para que luego esas fábricas que ahora producen drones queden en almacenes y para que esos drones y misiles no vuelen después hacia Europa. Tienen una oportunidad única. Denle a Ucrania armas de largo alcance, Ucrania lo hará por ustedes. Sí, Putin responderá atacando a Ucrania, pero ya lo ha estado haciendo durante 4 años seguidos.
Pero nosotros haremos lo correcto para nosotros mismos. Lo correcto es destruir todas esas alabugas de mala muerte donde se producen drones. Y también les ayudaremos a ustedes. Una alabuga quemada no podrá producir drones. ¿Entienden? Y es bueno que haya mentes sensatas que no dicen que hay que hacerse amigo de Putin, comerciar con él, tomarse de las manos, bailar en la alfombra roja, hacer rondas juntos. Para eso están sus lacayos Orbán y Fico. Donald Trump ahora tiene todas las herramientas para simplemente borrar al viejo Kabaev de la faz de la tierra. Putin, después de 25 años de gobierno, ha llegado al punto de que ahora solo quedan dos superpotencias en el mundo, Estados Unidos y China. Aunque Putin tenía todas las oportunidades para que fueran tres, es decir, pudo haber convertido a Rusia en una superpotencia, contando con el potencial y los recursos que tiene la Federación Rusa, pero ahora Rusia no es más que un mero proveedor de materias primas para China. Si mañana Xi Jinping deja de comprar recursos energéticos rusos y deja de suministrar los productos necesarios a Rusia, entonces Putin, con los pantalones de chándal estirados hasta las rodillas, se arrastrará a su alrededor y le rogará que no lo haga. Confía en mí. Bueno, ahora sobre las consecuencias del mundo rápido. Vamos a apurarnos. Mundo rápido, de lo contrario ya quiero comerciar con Putin. Aquí tienes otro ejemplo. Es decir, todo el mundo sabe muy bien sobre Tailandia y Camboya. Otro ejemplo. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán hizo una declaración. Irán está completamente preparado para una nueva guerra y está incluso mejor preparado que durante el conflicto de junio, que fue una experiencia desafortunada para Israel. Así lo declaró el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Ahí tienes la respuesta. ¿No acabaron con la bestia? Pues ahí lo tienen, tomen nota. Allí se preparará aún mejor, cavará túneles aún más profundos y seguirá luchando. En una cosa se puede estar de acuerdo con Putin. De todo lo que dice, en una cosa se le puede dar la razón. Para detener la guerra y prevenir futuras guerras es necesario eliminar las causas fundamentales. Permítanme enumerar las causas fundamentales de esta guerra, las nuestras en Ucrania y las de las próximas guerras cercanas en el mundo. Las causas fundamentales que deben ser eliminadas. Putin, Kim Jong-un, el régimen de los ayatolás locos, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso es solo para empezar. Quizás suene extraño, pero por neutralizar a ese baboso botoxeado habría que dar inmediatamente el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump será presidente un poco más de 3 años más. En el sistema de coordenadas de Putin esto es simplemente nada. Lleva ya 25 años gobernando. Puede esperar tranquilamente al próximo presidente, aunque todos esperamos que muera pronto. Pero aún así, la ventaja innegable, por desgracia, de los dictadores es que pueden planificar o intentar planificar con décadas de antelación. No necesitan preocuparse por ningún competidor político, no necesitan intentar agradar a su pueblo. Pueden aplastarlo con una ola de represión y ya está. Eso es exactamente lo que está haciendo Putin ahora. Bueno, y Donald Trump, si realmente quiere entrar en la historia, puede hacerlo, deteniendo y destruyendo el mal y salvando millones de vidas, en lugar de empezar a negociar con ese mal mundial, lo que por cierto también patrocina todas las futuras guerras en el planeta. Les garantizo que si Trump hubiera resuelto el problema con Putin, en cada centro regional de Ucrania, es más, en cada ciudad, le habríamos erigido un monumento dorado. Bueno, y ahora sobre el hecho de que Rusia no es una amenaza para Estados Unidos, pero Estados Unidos sí lo es para Rusia. Qué sorpresa, sigue siendo una amenaza y lo seguirá siendo por mucho tiempo, incluso después del gobierno de Trump. Por eso Rusia está desarrollando armas espaciales para atacar satélites, Starlink de Elon Musk. Así lo informa Associated Press citando a los servicios de inteligencia de 2 países de la OTAN. Según sus datos, el llamado arma de acción zonal funcionará según el principio de la metralla, llenando la órbita. Los satélites Starlink con cientos de miles de pequeñas esferas de varios milímetros de diámetro, y potencialmente esto podría inutilizar numerosos satélites, pero también amenaza con causar daños a las agrupaciones orbitales de otros países y a la Estación Espacial Internacional. ¿Quién lo dudaría? De verdad, ¿quién lo dudaría? Ahora les contaré un poco más adelante cómo funciona esta arma. Se van a quedar en shock simplemente por lo que estos monstruos en los pantanos han planeado. Pero basta con recordar el reciente escándalo como
El cosmonauta ruso fue expulsado con deshonra. Lo enviaron a casa después de que intentara fotografiar documentación secreta e intentara robar secretos de la nave de Elon Musk. ¿Qué más pueden hacer? Solo pueden robar o destruir. Estas son las dos habilidades más desarrolladas de un representante de la Federación Rusa. Según datos de inteligencia, en Rusia consideran a Starlink una amenaza especialmente seria. Y no solo porque los satélites de órbita baja, que son miles, proporcionan comunicación a los militares ucranianos, sino también a organismos gubernamentales en Estados Unidos, civiles y así sucesivamente. En general, los rusos están desarrollando, ahora es un arma, pero hay quienes lo dudan. Por ejemplo, el general Christopher Horner, comandante de las Fuerzas Armadas Espaciales de Canadá, dice: ¿cómo van a concentrar esas esferas de tal manera que solo afecten a los satélites? Starlink fue alcanzado, pero no son solo satélites. Starlink será alcanzado. El general Horner tiene razón, solo que no toma en cuenta que Putin está dispuesto a sacrificar incluso a sus propios cosmonautas en la EEI, que también está en esa órbita, con tal de perjudicar a su principal enemigo, Estados Unidos. Si se comporta como un terrorista en la Tierra, ¿por qué no habría de convertirse en un terrorista en el espacio? Y funciona de manera muy simple. Es un arma. Sí, terriblemente simple. No son láseres de la Guerra de las Galaxias, allí todo es mucho más primitivo. Es decir, el principio es el siguiente. Un satélite kamikaze o varios de estos satélites entran en la órbita y simplemente explotan en la órbita donde justamente giran los satélites de Starlink. Lanzan cientos de miles de pequeñas bolitas metálicas que son elementos de impacto, es decir, la física de la destrucción es simple. En esa órbita, las velocidades son simplemente increíbles, hasta 27.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, una bolita tan pequeña atraviesa el satélite de lado a lado, por eso cualquier satélite se convierte simplemente en un montón de basura. La lógica de Gopnik es simple, entonces ¿por qué no sienten pena por sus compañeros? Quizás sientan pena, pero no les importa. Elon Musk tiene más de 6.000 satélites en órbita baja. Rusia tiene satélites militares operativos, si Dios quiere, unos 200. La mitad de ellos son cubos soviéticos medio muertos, que todavía de alguna manera vuelan y hacen algo allí, y algunos simplemente están muertos y siguen orbitando. Si Rusia sacrifica 10 de sus satélites para destruir 1.000 estadounidenses, para el Kremlin eso ya es una victoria. Rusia está irremediablemente rezagada en el espacio. Ellos entienden que nunca construirán su propio Starlink. El proyecto Esfera, que se suponía que iba a destruir Starlink, existe solo en las presentaciones del Kremlin y en las tarjetas que le pasan a Putin. Ahora vamos a vencerlos a todos allí. La lógica de Putin es muy simple. Si yo no puedo ser el rey en el espacio, haré que nadie lo sea allí, para que nadie vuele allí ni tenga ventaja sobre la Federación Rusa. Es una táctica de tierra arrasada, o mejor dicho, de órbita arrasada. ¿Y qué sucederá después de esto? El general tiene razón. Él dice, bueno, ¿y cómo van a destruir exactamente los Starlinks? No, lo que pasará es que simplemente será destruido todo, la órbita y el fin de la cosmonáutica. En esencia, es decir, no es posible hacer que esas esferas golpeen solo a los Starlinks. No hay fronteras en el espacio, es decir, la nube de metralla comenzará a dispersarse. Un satélite dañado empezará a desintegrarse en pedazos, creando nuevos fragmentos. Esta reacción en cadena es conocida como el síndrome de Kessler. En resumen, cuanto más basura hay, más colisiones ocurren de nuevo, lo que genera aún más basura, más colisiones, y así sucesivamente, es decir, nubes de fragmentos. Durante años y décadas permanecerán en órbita. Cada vuelta a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora significa nuevas colisiones, nuevas. Al final solo habrá basura volando en esas órbitas. En general, la órbita baja de la Tierra se volverá absolutamente inutilizable durante décadas. Lo único que puede detener al pensionista del Kremlin enloquecido sobre tacones de 10 centímetros es China. Lo más irónico es que el primero en verse afectado será China, que también tiene una enorme constelación de satélites. Bueno, tal vez no el primero, sino el segundo. Imposible, dirán ustedes. Pero sí que es posible. Ellos entienden que han perdido tecnológicamente. Y ahora solo quedan dos caminos. De eso es de lo que hablaba: robar o destruir. En una ocasión, en una reunión del Club Valdai, Putin dijo la siguiente frase: ¿para qué queremos un mundo así si en él no está Rusia? ¿Para qué queremos un espacio así si
Allí Rusia se ha quedado irremediablemente atrás. ¿Cómo no recordar aquí las palabras de la principal propagandista rusa, Margarita Simonian? ¿Saben lo que ella decía? Que si se detona una bomba nuclear sobre Siberia no pasará nada grave. Pero toda la infraestructura electrónica, todo el Internet, todas las comunicaciones quedarían fuera de servicio. No pasará nada grave. Es decir, ¿entienden cuál es la lógica? Detonar una bomba nuclear sobre su propia Siberia. Una bomba nuclear para que en todo el mundo se apague el Internet. ¿Perciben la lógica? No existe, pero es puramente rusa esa lógica. O sea, en Rusia lo soportarán. Aquí vivimos en la suciedad, los baños están afuera, no pasa nada. Nos apretaremos el cinturón, comeremos raíces, hojas de Zhukov. A eso estamos acostumbrados. Pero ustedes, en su cálida y próspera Europa, sin Internet, todos se van a venir abajo. Esa es la lógica. Fastidiar al mundo entero. Rusia aguantará, pero ustedes no. Así que lo único con estas ideas es que este imperio del mal, este Cartago, debe ser destruido. Y el mal del Botox está encerrado en su búnker, sellado y enterrado en algún lugar muy, muy profundo. Aunque no, que mire cómo Rusia se va a desmoronar gracias a él. Y sus propios compañeros de ayer, sus secuaces, lo llevarán al cadalso. Lo principal después, saben, es no olvidar atrapar a todos los clones en las mazmorras del Kremlin. Si no, después empezarán a aparecer algunos falsos Putin, saldrán a la superficie algunos personajes torcidos de debajo de la tierra. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho apoyemos a nuestro legendario Aidar. El enlace para donar está en la descripción de este video. Nuestra ayuda en el frente les es ahora muy, muy necesaria y yo lo sé, somos una gran fuerza. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania